Este es el 22º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis y hoy hablamos de Venus en conjunción con Júpiter y la expansión de la buena suerte. Estos dos planetas son considerados por la astrología clásica los benéficos, ¿no? Tenemos al benéfico inferior, a la benéfica inferior, que es Júpiter, que es Venus, y al benéfico superior, que es Júpiter. Cuando estos dos planetas se encuentran en el cielo, sin dudas traen una enorme expansión y un gran crecimiento. En este contexto específico, en donde estamos en un tránsito tan profundo y transformador como el cambio de los tres planetas transpersonales, más el cambio de Saturno de signo, más ahí Quirón que ya empieza a acercarse al final de un signo y está a punto de entrar en el siguiente, es un periodo muy complejo de muchos cambios, de muchas transformaciones que a veces traen a la vida cotidiana mucha perturbación, mucha incomodidad, mucho dolor, mucho malestar. En particular, en este periodo en donde están retrogradando, ese malestar puede ser parte de nuestras vidas. Si es así, durante esta semana, seguramente el tránsito de Venus con Júpiter traiga cierto alivio o cierta buena suerte dentro de la mala suerte, ¿no? Qué sé yo, si hay un accidente grande y vos te salvás, ¿tenés buena suerte o mala suerte? Bueno, no sé. Hay una historia de un tipo que se salvó como de 800.000 accidentes y no se entiende bien si tiene buena suerte o una suerte terrible. Es compleja la idea de la buena suerte y de la mala suerte, pero bueno, Júpiter justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con esa fortuna que nos permite sobrellevar situaciones adversas y difíciles o esa fortuna que permite que aparezcan cosas buenas, un poco mágicamente y misteriosamente, a traernos un alivio y una alegría que cambia un poco el ánimo en el que estamos, la temperatura emocional en la que vivimos. En particular, esta conjunción de Venus con Júpiter se da en el signo de Cáncer. Y de alguna forma, cuando los planetas personales hacen contacto con los planetas sociales, como Júpiter y Saturno, o con los planetas transpersonales, lo que suele suceder es que algo de lo que está pasando en ese tránsito o en ese proceso se va a volver una parte más concreta de la vida cotidiana. En el caso de Venus, ese cambio que está produciendo Júpiter en su tránsito por Cáncer se va a volver una realidad concreta y tangible en nuestro modo de habitar el cuerpo y en nuestra forma de habitar las relaciones afectivas, amorosas, los vínculos. Venus tiene que ver con la dimensión de lo vincular, el lugar en donde vamos a ver todas estas transformaciones de Júpiter va a ser la esfera, la escala de lo vincular. Del mismo modo, también Venus tiene que ver con el trabajo, con la materia, con la sustancia, con la generación de riquezas, con la forma de producir sustancia y con la forma también de disfrutar esa sustancia. Entonces, tanto Venus como Júpiter se vinculan mucho con el placer, con el disfrute, con la alegría y con cierto lugar de bienaventuranza. En esta conjunción que hacen en Cáncer, un poco la pregunta que nos traen es cuánto podemos disfrutar de lo que tenemos cada día, cuánto podemos disfrutar de nuestra vida cotidiana, cuánto podemos disfrutar de los cuidados que nos damos. Esta comida que sí o sí tenemos que comer porque es parte de sobrevivir, alimentarnos, esa cama en la que dormimos, ¿cuánto la disfrutamos? ¿Cuánto nos expande? ¿Cuánto nos vuelve más, como amplía nuestra capacidad de percibir y de entrar en contacto con el mundo? Algo que también me parece interesante destacar de este tránsito en particular, que se da en el signo de Cáncer, tiene que ver con la relación entre el cuidado y el placer en términos de cuánto cuidarnos implica dejar afuera el placer, el goce, el disfrute, la alegría, el bienestar, y cuánto cuidarnos es justamente permitirnos soportar la intensidad con la que nos pone en contacto lo placentero y lo disfrutable. Muchas veces la propia percepción sensorial de lo potente, de lo intenso, de lo dulce que puede ser el placer, hace que rechacemos ese placer porque de alguna forma se nos vuelve demasiado. Entonces este tránsito nos invita a pensar cuánto nos cuidamos dejando afuera el placer y cuánto nos cuidamos para poder ser capaces de soportar, de sostener el placer, el disfrute con el que entra en contacto nuestro cuerpo. Toda experiencia del cuerpo es una experiencia conmovedora y desbordante para una subjetividad occidental que se organiza en relación a la razón. Y esto en particular, teniendo en cuenta que Venus, inmediatamente después de esta conjunción con Júpiter, va a ir a hacer un trígono con la luna negra y luego un trígono con el nodo norte. La luna negra y el nodo norte representan de alguna forma
componentes que son excesivos, componentes que son desbordantes y que son demasiado para nuestra individualidad y que de alguna forma vienen a subvertir, a reacomodar nuestra identidad para que sea capaz de alojar algo más profundo y algo más amplio. A ver, la identidad humana, subjetiva, se va a construir en un primer momento de nuestra vida defensivamente. Y en una gran medida nos defendemos de todo aquello que está más allá de lo familiar, más allá de lo conocido, más allá de lo que más o menos fácilmente podemos identificar y construir como yo. La luna negra trae el exceso vía el cuerpo, el exceso desde el placer y desde la voluptuosidad del contacto con los sentidos y con la percepción. El cuerpo tiene en sí un montón de información, de pasiones y de afectos que de algún modo son excesivos a la individualidad. ¿En qué sentido? En el que yo no elijo amar lo que amo, que me erotice lo que me erotiza, sentir el deseo que siento por ciertas cosas y sentir el rechazo que siento por ciertas otras. Aparece la dimensión del miedo también muy fuerte en la luna negra, ¿no? En particular porque la luna negra está en Escorpio, entonces aparecen muchos los temores, las compulsiones, un cierto lugar en donde hay algo que es más grande que yo, que me desborda, que me toma. Podríamos traer el concepto de inconsciente de Freud, ¿no? Esto que está más allá de la voluntad. Hay un yo que de alguna forma es formado por estos elementos que están en lo inconsciente, bueno, en el diálogo con distintos, ¿no? Está el yo, el ello, el super yo, etc. Bueno, la cosa es que hay toda una dimensión que está más allá de nuestro gobierno, que tiene que ver con esa dimensión de lo inconsciente, con esa dimensión de lo emocional, con esa dimensión de lo excesivo desde el cuerpo. Pero al mismo tiempo también hay otro punto de exceso que tiene que ver con el alma humana. Entonces, en esta semana Venus entrará en contacto, por un lado, con el exceso desde el cuerpo y por el otro lado, con el exceso desde el alma. Este otro lugar en donde también aparece un montón de información que está más allá de mi voluntad, que yo no manejo y que no controlo, y que podemos pensar en ese sentido del alma, del espíritu, de otras vidas, etc. De esa información habla el nodo norte. Entonces, todo esto excesivo con lo que yo entro en contacto desde la sensorialidad, Venus, se expande, me vuelve muy expansivo, me expande el mundo interior, el mundo emocional, cáncer, ¿no? Esa conjunción que se da en cáncer, pero a la vez en esa expansión hay algo que nos asusta, que nos aterra, que nos da miedo, que nos incomoda. La pregunta que tenemos entonces es, ¿cuánto nos cuidamos a través de dejar afuera el placer, el disfrute de todo esto que nos excede? ¿Y cuánto nos cuidamos para poder soportar los efectos que produce en el cuerpo y en la identidad toda esta información excesiva? Incluso es interesante destacar que la dimensión de lo vincular es una dimensión que nos vincula con lo excesivo, justamente, porque el otro está más allá de mí, el otro es alguien que yo no soy. Decía hace un ratito que Júpiter, Venus, hay una expansión en relación a la dimensión de lo vincular y que en muchas ocasiones todo el trabajo que está haciendo Júpiter en el fuero de lo íntimo, en nuestro mundo íntimo, emocional, interno, va a repercutir en la forma de construir vínculos, cómo construyo relaciones amorosas, cómo construyo relaciones con los otros y con las otras. Y en una cierta medida, parte de la protección emocional que necesitamos desarrollar es armar como una cierta película que nos permita morigerar el impacto del encuentro con este otro, con esta otra, pero sin distorsionar tanto lo que el otro o la otra es. Poder armar una cierta cobertura emocional, por decirlo así, que nos permita sentirnos cómodas, cómodos y a salvo frente a los otros, pero sin que esa distancia necesaria, imprescindible, se torne excesiva, sin que esa película se convierta en una enorme capa que distorsione tanto la realidad que de pronto el otro desaparezca por completo y esté permanentemente en contacto con fantasmas. Júpiter, expandiéndonos en la esfera de lo canceriano, lo que expande es justamente nuestros recursos para generar protecciones emocionales más o menos cercanas a la realidad, por decirlo así. Una protección que nos permita el encuentro y no que inhiba el encuentro. Una protección que nos permita el vínculo y no que inhiba el vínculo. Si nos protegemos a través de fantasías en donde los otros desaparecen por completo, no hay vínculo, no hay encuentro. Pero en cambio, si generamos protecciones emocionales que nos permitan soportar las intensidades o las rispideces
del encuentro con los otros y del encuentro con el mundo, entonces habrá efectivamente encuentro. Si no está esa protección, ese contacto con el mundo se vuelve desgarrador y destructivo. Pero si esa protección se vuelve demasiado gruesa, se inhibe el encuentro. Entonces, se produce encuentro cuando desarrollamos estas peliculitas, estas capitas que permiten justamente, que habilitan ese encuentro con lo que está más allá. Em, Mencionaba esto de que los planetas personales funcionan como gatilladores de los procesos macro, y en este caso la conjunción entre Júpiter y Venus en el signo de Cáncer funciona como una especie de actualizador de nuestro mundo emocional, que de alguna forma lo que hace es traer todo el proceso que hizo Neptuno transitando el signo de Piscis y que está de alguna forma reactualizándose en este ingreso al signo de Aries que hace acompañado de Saturno, que también pasa de Neptuno, perdón, Saturno que también pasa de Piscis a Aries. Entonces, en este pasaje hay algo muy significativo que tiene que ver con esto que traía, con este tema que traía, ¿no? Hasta dónde las protecciones, las contenciones y las fantasías van a ser más o menos permeables al mundo y hasta dónde van a generar una distancia enorme con el mundo y con la realidad. En particular, en Piscis nos encontramos mucho con el tema del aislamiento. Y es una pregunta fuerte que trae el pasaje de Neptuno a Aries, ¿no? ¿Cuánto estuvimos generando capas y capas de aislamiento que nos distanciaron del mundo? Y de alguna forma, en el pasaje de Neptuno de Piscis a Aries, hay una especie de despertar, de salir de esas burbujas. Lo interesante que puede traernos este tránsito de Júpiter y Venus en Cáncer es justamente el desarrollo de elementos de contención y de protección, de autocontención, que nos permitan justamente ese nacimiento, ¿no? Como si naciéramos de nuevo, pero nos recibiera eso, una enfermera amorosa que nos da un abrazo. Venus y Júpiter serían esa enfermera amorosa que nos da un abrazo y que nos da una camita calentita y cómoda en donde poder estar ahí como sorprendiéndonos frente a lo nuevo de esta existencia que se abre cuando salimos de estos lugares de aislamiento, de reclusión y de distanciamiento con el mundo. Hay algo que es siempre difícil, ¿no? Porque en general construimos esas distancias con el mundo justamente porque hay algo del mundo que se nos fue volviendo insoportable. Entonces, cuando los tránsitos o las circunstancias de la vida fuerzan un reencuentro con el mundo, en general hay algo que también es bastante incómodo y bastante conmovedor en ese reencuentro. La posible elaboración de nuevos lugares de seguridad que permitan justamente esa atenuación de lo doloroso, de lo incómodo del mundo sin perder contacto, puede hacer que se nos vuelva un poquito más soportable. Muchas veces, frente a lo traumático, aparecen recursos como el olvido o la desconexión porque no podemos lidiar con eso que nos está pasando. Y en un segundo momento de la vida, con más recursos emocionales adquiridos, sí podemos tramitar eso que nos pasó y entonces ahí volvemos a recordar o volvemos a conectar. Eso con ciertas partes del cuerpo, con ciertas partes de, no sé, personas que de pronto no sé, no tienen una pareja más después de haber vivido una situación muy difícil con una pareja, dejan de tener parejas durante un montón de años hasta que pueden procesar eso traumático que vivieron de otro modo. Este tránsito de Venus-Júpiter en Cáncer nos daría este tipo de recursos, ¿no? Recursos emocionales que nos permitan trabajar mejor con algo de la historia, del pasado y de la memoria. Cáncer. Bien. ¿Y vos cómo lo estás viviendo esto? ¿Bien, más o menos? ¿Estás en el fondo del pozo y te cayó una soga o todo mal? Comentá y contanos. Seguimos con otros tránsitos de esta semana. Em, También dentro de la buena suerte de la que hablo en este podcast, tenemos que Mercurio deja de estar retrógrado el 12, abandona su movimiento de retrogradación y vuelve a ponerse directo hasta que llegue a Sagitario. En Sagitario va a volver a retrogradar, así que tenemos unos meses de Mercurio directo. También es interesante esto que se da al mismo tiempo, ¿no? Deja de retrogradar Mercurio, se pone directo otra vez y al mismo tiempo se da la conjunción de Venus con Júpiter el mismo día, ¿no? El propio 12 es esta conjunción. Entonces hay algo de que todo este proceso que hicimos en la retrogradación, todas estas revisiones, de pronto se vuelven recursos con los que contamos para desplegarnos. Teniendo en cuenta además
que todas las retrogradaciones de Mercurio este año van a ser en signos de fuego, hay una revisión profunda de la identidad. Y en esta revisión de la identidad, junto a estos recursos emocionales que aporta Venus y Júpiter, puede haber algo muy, muy, muy expansivo en nuestro modo de vivir, la propia individualidad. El mismo 12 vamos a tener el sextil entre Saturno y Urano. Saturno y Urano son dos planetas bastante claves en la interpretación de una carta natal, en el estudio de la astrología, y también son bastante claves porque justamente están en la frontera entre lo individual y lo social, entre lo individual y lo colectivo. Saturno es el último de los planetas personales y Urano es el primer planeta transpersonal. Saturno igual se lo considera un planeta social porque está un par de años por cada signo, entonces compartimos generacionalmente ubicación por signo de Saturno. Pero sin embargo es un planeta que se mueve relativamente rápido comparado con los transpersonales. Saturno más o menos tarda 30 años en recorrer el zodíaco y Urano ya pasa a los 84. Entonces, entre Saturno y Urano hacen una especie de danza conjunta. Uno de los puntos de la danza estamos viviéndolo en este momento con este sextil. Saturno hace un sextil a Urano. Lo hizo el año pasado, perdón, a principios de este año, en abril de este año, y va a hacer un tercer contacto de sextil, que son un pedacito de 60 grados de distancia. Va a ser un tercer contacto, decía, el 18 de enero del año que viene. Entre estos tres contactos se arma esta danza en donde hay por un lado, una revisión de los lugares en donde la rebeldía nos lleva a oponernos a una autoridad que ubicamos afuera y que en eso nos cuesta elaborar una propia autoridad interna en donde construyamos justamente aquello que necesitamos para que nuestras ideas, nuestro modo de ver y de pensar el mundo, nuestra singularidad, pueda de alguna forma más o menos agraciada desplegarse. Y justamente otra gran cosa que trae este sextil, que es un aspecto amable, que es un aspecto armónico, es que podamos encontrar los recursos a través de los cuales somos capaces de darnos lo que necesitamos para poder materializar en lo concreto y en lo real nuestros planes, nuestras ideas. En particular en este sextil, en donde tenemos a Saturno todavía retrogradando, y a Urano directo, la revisión fundamentalmente tiene que ver con cuáles planes necesitamos abandonar porque no tienen consistencia de realidad posible. Como, bueno, tenía una idea, pero tengo que aceptar que, bueno, no hay forma, esta idea no voy a poder resolverla, materializarla en lo concreto. Y cuáles planes realmente sí tienen condición de posibilidad y entonces tengo que ponerme a trabajar en eso. Y sobre todo la posibilidad de distinguir en este sextil estas dos modos posibles, ¿no? ¿Este era un plan delirante que no tiene ninguna posibilidad de materialización o es un plan muy concreto, muy posible que yo puedo llevar a cabo? En el caso de que sea un plan concreto que yo puedo llevar a cabo, este sextil puede traernos la posibilidad de ubicar cuáles son los recursos que necesitamos conquistar para poder producir justamente la materialización de estas planificaciones, de estas ideas. Bueno, después de esta semana también está el 13 de agosto el sextil de Venus con la luna negra y el 15 de agosto el trígono de Venus con la luna negra y el 15 de agosto el trígono con el nodo norte, de los que ya hablé más temprano. Solo me gustaría agregar que quizás sean días en donde haya cosas que pasen en nuestro cuerpo que no entendamos bien, que si podemos llegar a sentir algún impulso, algún deseo, alguna inquietud o alguna necesidad que no sabemos bien de dónde surge ni en qué dirección va, pero que de alguna forma vamos a necesitar escuchar y respetar algo de eso. Bueno, esto fue todo por esta semana. Retomamos la semana que viene ritmo normal, me fue muy bien en las vacaciones, la pasé bárbaro, como si hubiera tenido un Venus-Júpiter personal. Nos seguimos encontrando entonces, gracias a Aimé por la asistencia técnica. Este fue el 22º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Yo soy Sebastián Bru. Pueden seguirme en redes, sebabru.astrología en Instagram, en Facebook, sebabru.com es mi página. Ahí encuentran toda la información. Gracias por su sintonía y nos vemos de nuevo la semana que viene.